Hoy nos acompaña en Periodista Digital la presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa y experta en homeschooling, Laura Mascaró. Bueno, esto del homeschooling en realidad a muchos les puede sonar a chino, es una expresión en inglés que viene a ser educar en casa. Sí. Y bueno, y sobre eso vamos a hablar exactamente en qué consiste este fenómeno que, al margen de lo que hemos podido ver en algunas películas norteamericanas, en España conocemos muy poquito. Muy poco, en España y en muchos otros sitios. El homeschooling simplemente es educar a los niños sin escolarizarlos, no tiene más. Después hay muchísimas formas de hacerlo, no hay una forma correcta, cada familia lo hace a su manera y también por sus motivos propios. Mucha gente, es verdad que en España ha tenido problemas primero dentro del sistema convencional y para buscar una solución lo que han encontrado ha sido el homeschooling. Pero no todo el mundo. Pero, o sea, comentas que el homeschooling es educar sin escolarizar. Sin escolarizar. Eso sí. En España la verdad es que suena un poco extraño. Que ¿cómo es posible educar sin escolarizar? Normalmente suena extraño que es lo mismo. Porque además en España cada vez se escolariza antes. La obligatoria empieza a los 6, pero ya casi todo el mundo está escolarizando a los 3, incluso antes en la guardería. Desde que tienen 1 año, los niños a la guardería. Pero hay otras formas de hacerlo. En otros países hay grados, digamos. En España no. En España o escolarizas en la escuela, digamos, oficial, o te quedas en casa y medio al margen de la ley. Pero de poder se puede, por supuesto. Bueno, pues medio al margen de la ley. Entonces, a eso vamos. ¿Cuál es la situación legal del homeschooling, de la educación fuera del sistema oficial en España? La situación legal es lo que técnicamente llamamos inseguridad jurídica. O sea, que no hay una ley clara y, por tanto, ni los propios jueces ni los propios fiscales saben muy bien cómo aplicarla. Eso significa que hay familias que nunca tienen ningún problema, pero hay familias que sí, que pueden tener problemas a nivel administrativo, pero también a nivel judicial. Y cada caso se resuelve de una manera diferente. O sea, estamos totalmente en un limbo donde ni los que tenemos que trabajar con las leyes sabemos exactamente qué leyes o cómo tenemos que aplicarlas. Pero usted misma comentaba en un artículo reciente, en un libro, una obra colectiva sobre un modelo realmente liberal, Sí. Que incluso los ayuntamientos tienen sus propias normas y que los ayuntamientos, al ver que unos padres no llevan al colegio a sus hijos, pueden actuar y hacer que actúe la Fiscalía de Menores. ¿Esto cómo se solventa? Sí, los ayuntamientos tienen lo que se llama protocolo de absentismo escolar, que se aplica normalmente cuando tú has gestionado una plaza escolar para tu hijo, pero luego no la estás usando y el niño o está faltando siempre al colegio o está faltando mucho. En teoría es para estos casos. Claro, cuando tú ni siquiera has gestionado la plaza escolar, puede que te traten igual que al absentista, aunque no sea lo mismo, porque realmente sí te estás haciendo cargo de tu hijo. Estas normas son municipales, lo cual también supone otra vez inseguridad jurídica, porque de un pueblo a otro puede variar lo que te puede pasar y el procedimiento que se te aplica. Cuando no hay normativa municipal, se aplica la autonómica, que todas las autonomías tienen. Y lo que pasa normalmente es que entran los servicios sociales. En teoría, lo lógico sería que si los servicios sociales comprueban que el niño está bien atendido, solo por el hecho de no estar escolarizado en un centro homologado, no tendría que pasar nada más y, de hecho, muchas veces ahí se archiva el caso. Pero por protocolo interno de servicios sociales, que también cambia incluso de una provincia a otra, ese expediente, aunque sea favorable a la familia, pasa a la Fiscalía de Menores y es el fiscal de menores quien decide si archiva o te lleva al juez. De todos modos, usted dice, si está bien atendido, entonces claro, muchas veces hay argumentos en contra del homeschooling. Sí. Uno de los más recurrentes es, los profesores no tienen una formación en pedagogía como para enseñar a sus hijos, los padres. Pero los padres. ¿Cómo se responde a esto? Se responde de varias maneras. La primera es que tampoco somos nutricionistas, pero los alimentamos y a nadie se le ocurre, de momento y por suerte, poner un servicio gratuito y obligatorio de comedores públicos, que también podrían, porque es importante la educación, más importante es la nutrición, porque te va la vida en ello, ¿no? Esa sería una posible respuesta. Y otra que creo que es más importante es que por el hecho de que un niño esté escolarizado, tampoco significa que esté bien atendido en casa, porque muchas veces hay problemas o en familias disfuncionales o en casos de abandono real, de desamparo o de maltrato, que los colegios no son capaces de detectarlo. Es decir, no podemos dar por hecho que la escolarización es una garantía de tener a un niño
amparado en todos los niveles. Otro argumento que se suele dar es el tema de la socialización. Incluso lo vemos como una serie que defiende principios bastante liberales en el término europeo, libertarios, casi anarcocapitalistas a veces, como South Park. Hay un capítulo dedicado a homeschooler donde se ríen de ellos y donde les presentan como niños asociales. Sí. ¿De esto que ustedes qué tienen que decir? Muchísimas cosas. Primero, que el que objeta eso, en realidad, probablemente no conozca ningún homeschooler en persona, y es lo primero que debería hacer, intentar conocernos, conocer a nuestros niños y luego ver si hay algo de cierto en esa objeción. Otra es el derecho a no ser sociable. Es decir, a mí no me gusta que me obliguen a relacionarme con gente con la que no me interesa relacionarme. Hay gente que es más solitaria, gente que es más extrovertida. ¿Qué problema hay en eso? ¿Por qué nos tenemos que relacionar todos obligatoriamente con todos? Es absurdo, es antihumano incluso. Y luego lo que comentábamos esta semana, que es un tema muy interesante, el de la socialización, lo comentaba con la doctora Madeleine Goiría, que ha presentado recientemente la primera tesis doctoral sobre homeschooling desde la perspectiva del derecho. Existía otra previa desde la perspectiva de la pedagogía, pero esta es la primera en derecho. Y ella comentaba que el concepto de socialización que manejamos las familias y la sociedad en general y los medios de comunicación no coincide con el concepto de socialización que están manejando los tribunales, que va más en el sentido de educar al niño en los valores y principios democráticos, en el de insertarle en la sociedad desde los principios democráticos y constitucionales. No tiene nada que ver con el hecho de que tengan amigos, de que hagan actividades extraescolares, que es otro concepto de socialización. Entonces, primero tendríamos que definir de qué hablamos cuando hablamos de socialización. Bueno, entonces hemos visto la respuesta a los peros, pero así a grandes rasgos, un padre que esté dudando, y bueno, pues esto de homeschooling yo no lo conocía, suena interesante. ¿Qué ventajas tiene tiene para usted el homeschooling, o alguna de sus variantes, porque usted también explica que hay distintas variantes sobre la educación tradicional a través de la escolarización? La primera ventaja, y yo creo que es por la que la mayoría lo hacemos, no es el motivo por el que todos empezamos, pero sí es el motivo por el que continuamos, que no tiene por qué coincidir, y es que le das una educación totalmente individualizada, personalizada a cada niño, porque incluso familias que tienen varios hijos no educan a todos de la misma manera, porque cada uno tenemos una forma diferente de aprender. Y esto está estudiado en neurobiología, esto está estudiado, el cómo aprendemos los humanos y cómo no todos aprendemos iguales. Entonces, tenemos una escuela en el siglo XXI que se ha quedado en el siglo XIX prácticamente, que es uniforme para todos, que es graduada, que estás juntando a los alumnos exclusivamente por el criterio del año en el que han nacido, y no importa qué nivel tengan realmente, qué ritmo tengan de aprendizaje ni qué modo tengan de aprendizaje. O sea que la principal ventaja para mí es esta, el darle educación personalizada y también el poderle involucrar a él, al propio niño, en las decisiones que tomas. Se habla de una educación graduada. Dentro de esa graduación están las materias que se dan e incluso los exámenes de capacitación. Sí. Bueno, nosotros creo que pertenecemos a una generación donde realmente no teníamos exámenes de grado, no teníamos al terminar la primaria, secundaria, teníamos con mucha selectividad. Ha habido épocas que sí ha habido esos exámenes, otras en que no, ahora creo que sí que lo hay, o quieren ponerlo. Bueno, ¿cómo un homeschooler puede demostrar, o sea, cómo sabemos que está estudiando las materias que corresponden, se enfrentaría a exámenes? ¿Cómo se hace esto? A ver, lo primero es que algunas de las familias que educamos en casa también objetamos al propio currículum oficial. Es decir, ¿por qué el Estado o por qué cualquiera tiene que decidir qué es lo que tiene que estudiar mi hijo y en qué orden y a qué edad? Eso es a lo primero que objetamos. Hoy en día, y con cada ciclo de crisis económica se demuestra, los títulos oficiales, incluso los universitarios, no son una garantía ni de tener un trabajo, ni mucho menos un buen trabajo, ni de ganarte bien la vida. Hay una separación muy grande, lamentablemente, entre los títulos formales y la realidad luego de lo que la gente realmente está capacitada para hacer. Esa es una objeción. Yo a los títulos realmente le doy muy poca importancia. Ahora bien, si aceptamos que hay un currículum oficial y que hay que cumplirlo, el cómo sabemos que aprenden es que, bueno, es imposible no aprender nada. A lo mejor vamos a otro ritmo, usamos otros métodos, pero es imposible pasar un día en tu vida sin aprender algo, aunque sea sin querer incluso. Esa es una.
Después los homeschoolers en España, al no estar regulado por ley, tenemos el inconveniente de que no tenemos un acceso directo a las titulaciones, pero buscamos nuestros recovecos y nuestras vías alternativas para hacerlo. Hay quien se saca un título extranjero estudiando a distancia y luego lo convalida por el español. Esta misma semana, por ejemplo, me ha llegado la noticia de una chica en el País Vasco que ha estudiado a distancia a través de un colegio de Panamá y ahora le ha llegado la convalidación por la secundaria española. Poder se puede. Hay otros que lo que hacen es matricular y hacer el último curso de la secundaria presencial. Tenemos la ventaja, en cierto modo, de que se nos aplica la normativa que a los extranjeros, que es que cuando tú llegas te incorporas al curso que te corresponde por edad, no miran cuál es tu nivel real. Entonces podemos hacer esto, incorporarnos, estará bien o mal, pero es lo que hay, es una vía. Hacer un curso presencial en el instituto y luego tienes la secundaria. Permítame una maldad. A mí alguien me comentó que algún miembro o miembra, que diría Viviana, ha ido de un gobierno, había optado por el homeschooling al tiempo que su gobierno lo reprimía. ¿Esto usted sabe si es así, si ha habido más casos? Ni siquiera le pido que, si no quiere dar el nombre, si es que existe, si usted conoce el caso. A ver, a mí me han llegado noticias de no solo de un miembro del anterior gobierno, sino también de un diputado autonómico de Galicia de otro partido y de gente no vinculada con la política, pero sí, digamos, muy conocida, que están educando en casa, pero digamos que de puertas adentro y que luego de puertas afuera no comentan nada del tema. No sé si porque saben que tienen influencia y que a ellos no les va a perseguir el fiscal de menores, que podría ser, o por qué, pero es una pena que la gente que precisamente por su posición social o profesional podría ayudar a que esto se normalice a nivel social, incluso a nivel legal, no lo estén haciendo. Y ahora que hablamos de normalización legal, en el tercer Congreso Nacional de Homeschooling, que se celebró recientemente, se pidió en sus conclusiones la legalización, que bueno, supongo que es algo que llevan ustedes pidiendo mucho tiempo. Sí. ¿Cree ustedes que las autoridades van a hacer caso a esta petición de una vez por todas? Y sobre todo, ¿cuentan con algún apoyo dentro de las instituciones del Estado o de algún sector? La petición de legalización viene de muy antiguo. Hay al menos 4 informes de diferentes defensores del pueblo que se pronuncian favorablemente y que le piden a sus respectivos parlamentos que hagan algo. O sea, lo que está claro es que no podemos quedar en esta situación de estar siempre con la espada de Damocles sobre nuestra cabeza y esperar a ver si te toca o no te toca. O sea, aquí hay 2 opciones, o se legaliza o se prohíbe. Si se prohíbe, entramos ya en el campo de las dictaduras más aberrantes, que son los que realmente lo suelen prohibir y perseguir, y si se legaliza, luego habría que debatir el cómo, ¿no? Yo no veo un apoyo explícito, creo que es un tema que políticamente le saldría muy caro al partido que decidiera abanderarlo. El único que lo lleva en su programa es el Partido de la Libertad Individual, el PELIP, que de momento no tiene representación en ninguna institución. Y me parece que fue el PP en Cataluña, que llevaba también algo rozando el homeschooling, pero tampoco abiertamente. Tocan más, pues a lo mejor, de ampliar los supuestos de educación a distancia, que tampoco está permitida en España. O sea, tenemos una de las universidades más importantes del mundo en educación a distancia, que es la UNED, pero luego para las etapas inferiores no podemos si lo prohibimos. No tiene ningún sentido. Sí, bueno, y en este congreso, ¿qué más conclusiones salieron? Donde se ha pedido una vez más la legalización, pero aparte de eso, supongo que habría más conclusiones. ¿Cuáles? Bueno, realmente es triste que en España nos tenemos que centrar siempre en el tema de la legalización y de la persecución judicial y no podemos entrar en todo lo demás, que es un campo inmenso el del homeschooling, tanto a nivel pedagógico como a nivel incluso sociológico. Es un mundo inmenso y siempre nos tenemos que centrar en este tema, lamentablemente. Creo que la conclusión fundamental es esta, en los 3 congresos que ha habido. Y permítame, al final estamos hablando mucho de homeschooling y siempre nos imaginamos que el homeschooling básicamente es un padre o una madre con sus hijos al lado y enseñándoles, pero hay más variedades. Cuéntanos un poco, o sea, porque yo he oído, por ejemplo, que hay padres que se ponen de acuerdo y rotan con grupos de hijos según las materias que domina cada padre. ¿Esto qué distintas variedades o qué variantes de ejercer el homeschooling existen? Hay una graduación inmensa, desde llevarte
propio método, digamos, escolar y reproducirlo en casa, incluso con profesores contratados ex profeso, hasta la libertad más absoluta, que totalmente alejada del sistema que conocemos habitualmente. Como dije antes, cada familia lo hace de una manera. Hay quien compra un currículum, esto se hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí tal vez menos, compras el currículum y te dicen, pues para esta edad recomendamos estas materias, estas tareas e incluso este timing. Hay quien matricula a distancia, como dije antes, normalmente en países extranjeros donde sí esté permitido, porque en España no. Y luego, pues por supuesto nos organizamos mucho, en parte también por esta objeción que hablábamos antes de la socialización, que no se diga que no nos juntamos con otras personas. En Madrid, por ejemplo, somos muy activos, tenemos un encuentro semanal que es libre, nos reunimos y los niños simplemente juegan o hacen lo que quieran y los padres igual. Tenemos un club de lectura en el que cada 15 días leemos todos el mismo libro o parte del libro y luego nos reunimos y lo comentamos. Tenemos un grupo de proyectos en el que es fantástico porque cada niño puede elegir el tema que quiera. No importa que no esté en el currículum oficial, puedes elegir el tema que te guste realmente, trabajarlo como te guste, con más o con menos intensidad y presentarlo en el formato que te guste. Y luego nos reunimos y cada niño hace su presentación. Esto tú puedes pasar toda la primaria y toda la secundaria sin haber hablado en público. Yo me he licenciado en Derecho habiendo hecho un único examen oral, por ejemplo. Y luego sales al mundo y, ostras, tengo que hablar en público. ¿Y ahora qué? Pues los nuestros lo están haciendo, al menos aquí. Sí. Permítame una pregunta, porque al final también es interesante saber cuánta gente practica homeschooling en España, en Madrid, en Baleares, de donde usted vino a Madrid. Bueno, pero en general, ¿qué cifras estamos hablando de padres que educan fuera del sistema de escolarización? La verdad es que no tenemos ni idea. Solemos hablar de unos 4.000 niños. Pero mucho. Claro, es mucho, depende con qué lo comparemos. También hay otra cosa a tener en cuenta, es si contamos o no contamos a los menores de 6 años que no han entrado en la etapa de educación obligatoria. Si contamos a los menores de 6 años son muchísimos, porque hay mucha gente que decide no entrar en la escuela infantil, que a lo mejor luego sí que entrarán en la primaria. Entonces, ¿a esos les contamos o no les contamos? Y luego, claro, con la persecución que tenemos hay gente que realmente hace esto a escondidas y no podemos saber cuántos somos. Comprendo. Ya para terminar, bueno, usted es autora de, hemos dicho antes, un artículo, de nuestros artículos, de hecho, 2 libros sobre la materia, va a preparar un tercer libro, sí, tengo entendido. ¿Y sobre qué se centran estos libros o por qué son recomendables que se lea su obra para para un padre que tenga dudas? El primero es perfecto para el padre que tenga dudas porque está hecho... Bueno, el título, si puede también. Sí, el título es Educación y Libertad y lo basé en una ponencia que di en el primer Congreso de Economía Austríaca que se celebró en la Universidad de Santiago, organizado por el Instituto Juan de Mariana, y ahí respondo las preguntas frecuentes. O sea, ese es el libro que a mí me habría gustado leer cuando yo empecé y que no lo encontré. Encontré muchos libros sobre el tema, no en español, en inglés hay muchos, pero no encontré uno que tuviera este formato de, vale, preguntas frecuentes. ¿Qué es lo que a la gente primero se le ocurre? La socialización, el cómo lo hago, el no me siento capaz, el me estaré equivocando, el es legal o no es legal. Y ahí hago también un poco de resumen de la situación a nivel internacional, porque la regulación en diferentes países cambia totalmente, aunque la mayoría lo tienen expresamente regulado. El segundo libro se titula Enseñar a pescar, que es el título de mi anterior blog, donde yo iba recopilando las cosas que iba haciendo con mi hijo, las cosas que iba investigando sobre el homeschooling, y ese es más práctico, porque también otra de las preguntas que te hacen es, vale, me has dado toda la teoría, pero ¿realmente qué haces? Te levantas por la mañana y ¿qué haces? Porque claro, mucha gente, por más que te hayas informado, tú el primer día que realmente te ves con tu hijo en casa y dices, vale, he decidido que no va al colegio, ¿y ahora qué? Pues ese ¿y ahora qué? Queda respondido en el segundo libro, en Enseñar a pescar. Y en el tercero, la novedad que incluyo es que hago un repaso de la historia de la desescolarización como constructo pedagógico, porque realmente nosotros solemos decir que la educación en casa o en familia ha existido siempre. O sea, lo nuevo es la escuela, que tiene 200 años. Lo que ha existido siempre es que los padres y las familias, y si quieres la comunidad, educan a sus hijos. Entonces, incluyo la historia de
de cómo empezó la escolarización obligatoria, de cómo se ha ido aumentando los años de obligatoriedad que coinciden siempre con crisis económicas, donde es necesario no tener parados y preferimos tener estudiantes durante más años, y cómo la ineficacia del sistema escolar llevó otra vez al planteamiento a nivel pedagógico de la desescolarización. Bueno, pues con esta referencia a su libro, solo una última cuestión que quede claro. En España, porque parece que no, pero si alguien quiere saber qué resquicios legales utilizar para educar en casa, ¿dónde puede dirigirse? ¿Dónde puede dirigirse? Yo tengo un blog que es homeschooling.lauramascaro.com, donde ahí intento desgranar un poco cuál es la realidad, porque se suele decir, hay un vacío legal. No, oigan, no hay un vacío legal. Hay una ley que dice que es obligatorio escolarizar de 6 a 16 años. Entonces, seamos conscientes, a mí me gustaría más que hubiera un vacío legal, pero la realidad es que no lo hay y hay que ser capaz de asumir la realidad porque si no, no podemos. Entonces, en ese blog pues voy poniendo cositas que pueda entender la gente que no tiene formación jurídica. Sí, porque suponemos que dirigirse a una exministra para preguntarle cómo lo hizo sin violar la ley es bastante difícil. No lo recomendaría. Bueno, pues Laura Mascaró, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital a hablar sobre homeschooling, sobre cómo educar fuera del sistema de escolarización habitual, y mucha suerte con su próximo libro y espero que la educación de su hijo pues sea tan brillante como parece que usted está dispuesta a que sea. Muchas gracias.